los profesores de la comisión y acordamos darle las siguientes noticias. Uno, no hemos terminado de definir ya los grupos en el estricto sentido, así queda el grupo, porque aún se están agregando algunos compañeros estudiantes y compañeras, y se cierra la inscripción hoy a medianoche, o sea que por eso está que estamos trabajando de manera, digamos, muy apresurada. Entonces, el profesor Edgar Ricardo Enríquez Casado, él ya trasladó vía WhatsApp cómo están las nuevas nóminas, y pueden ver ustedes que posiblemente hay algunos estudiantes que se agregaron. Por favor, unirnos. Y si hay algún estudiante que aún no está en grupo, por favor, al terminar esta actividad, se queda y vamos a darle el tratamiento que se merece para no perjudicar a todo el colectivo. Es decir, nos vamos a quedar con los casos que vale la pena tratarlos de manera muy particular. Por favor, entonces, si hay algún estudiante que no tiene grupo y está presente, al final de la reunión nos ponemos de acuerdo. Lo otro es de decirle lo siguiente: los estudiantes que a este momento aún tienen dificultades para el acceso a la plataforma, dialogamos con el administrador de la plataforma y él nos indicó que esperemos de aquí hasta medianoche y él mañana va a hacer el tratamiento que corresponde. Estén pendientes los estudiantes porque le estamos compartiendo al doctor Vicente Freixas el correo electrónico de ustedes junto al teléfono. Me imagino que alguna llamada van a ser objeto del transcurso del fin de semana, para que ya el lunes ya estén debidamente incorporados, por favor. Y si hay otro estudiante que todavía no se ha anotado en aquel formulario que hablamos ayer, se queda, por favor, y le vamos a dar el tratamiento que corresponde. ¿Estamos bien? Lo siguiente es para los apreciables seminaristas que ya pueden tener acceso a la plataforma, y esta es una recomendación general: todos los días, favor de chequear las diferentes carpetas, que cada vez se están adjuntando documentos que pueden ustedes consultarlo y por favor ahí lo encuentran. Por ejemplo, solo por darles un ejemplo, las presentaciones de qué es el EPS expuesta por el profesor Ariel Mendoza Melgarejo ya está en carpeta de presentaciones. La presentación de la investigación descriptiva por el doctor Edilberto Cifuentes también ya lo tienen ahí a la disposición. Entonces es cuestión de tener esa cultura, de estar consultando, y ahí dice cuál es el propósito de cada una de las carpetas, por favor. Entonces ahí vamos. Lo otro es, en la carpeta, ustedes en el transcurso de hoy o mañana más tardar, aparecerá en planificación, en la carpeta planificación, la asignación de municipios por grupos. Ya nos pusimos de acuerdo los profesores y ahí va a aparecer, a cada grupo se le asigna un municipio de Escuintla, para que ustedes ya tengan idea clara a qué municipio les corresponde de manera preliminar. Asimismo, acordamos entre la comisión de profesores de que a partir de hoy cada profesor asesor de cada una de las secciones se pone de acuerdo con sus 4 grupos para ver cuál va a ser el mecanismo de comunicación, qué plataforma, qué medio y todo lo demás. Entonces, ya lo sabemos, el profesor Joel Esteban es de la sección A. Él se va a poner de acuerdo con los grupos 1, 2, 3 y 4 para tener una comunicación más directa. El licenciado Ricardo le corresponde la sección B, y la
la profesora Karin le corresponde la sección C. Entonces, se ponen de acuerdo y trabajamos, como diría yo, de manera eficiente. ¿Estamos? Y eso ya ustedes mirarán cuál va a ser la vía de comunicación, porque vamos a hacer secciones para diluir las diferentes actividades, tareas que bien están. Muy bien. Con un total de 91 personas integradas en estos momentos, vamos a iniciar con el tema denominado presentación del tema general del municipio. Bueno, entonces, permítanme, vamos a hacer la proyección que corresponde para ver en qué consiste esto. Aquí tenemos una charla 1. Su tema es presentación y análisis del tema general. Ya lo tenemos, nosotros sabemos que es la caracterización socioeconómica, ambiental y proyectos municipales sostenibles. Ese es nuestro tema general. Previo a esto, en el libro del doctor Edilberto, ahí aparecen varios conceptos. ¿Qué es tema? ¿Qué es un subtema? Y a partir de estos momentos, por favor, vamos a hablar de algunas cuestiones de uso de terminología, de un lenguaje técnico en el marco del EPS. Entonces pueden anotar, por favor, tema general. Primero, tema general. Así, anotemos, tema general. Luego, el tema general tiene temas específicos. El tema general tiene temas específicos. Cada tema específico tiene subtemas. Y cada subtema tiene variables. En algunos casos, las variables tienen subvariables. Bueno, vean ustedes cómo está ese orden. Tema general, tema específico, subtemas, variables y subvariables. Traten de llevar ese orden. Y cuando hablamos el mismo lenguaje, no nos perdemos. No nos perdemos. Muy bien. Entonces, vamos. El tema general de investigación del EPS, por el momento, es la caracterización socioeconómica ambiental y proyectos municipales sostenibles. Vamos a caracterizar, ¿sí?, la caracterización. Ya ayer, permítanme, vamos a silenciar. Ahí está, muy bien. Caracterización. Ya hablamos, ayer el doctor Edilberto habló sobre la investigación descriptiva. Nuestro tipo de investigación en el EPS va a ser investigación descriptiva. Y entonces ahí está el concepto de caracterización. Entonces tenemos que saber qué es caracterizar. Es destacar propiedades, es destacar atributos, es destacar datos propios, la caracterización. Y lo vamos a hacer en el ámbito social, el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. Cuando nosotros estamos ubicando 3 ámbitos, estamos ya hablando del desarrollo sostenible. Vamos nosotros a consultar por algún lado
qué se entiende por desarrollo sostenible y cuáles son los componentes del desarrollo sostenible. Y encontrarán que los componentes macros del desarrollo sostenible es lo social, lo económico y lo ambiental. De tal manera que nosotros vamos entonces a caracterizar el contexto social del municipio que nos corresponde. Vamos a ver sus organizaciones, sus costumbres, etc. Lo vamos a ver despacio, lo social. Lo económico, estamos hablando de sus actividades productivas, de sus factores de producción, de las entidades de apoyo a la producción, etc. Y lo ambiental, vamos a analizar el ambiente del lugar, el ambiente. Ahí va a entrar en juego lo que es el ecosistema, por ejemplo. Y por ahí vamos. Bueno, y luego nosotros, una vez hecha la caracterización socioeconómica ambiental, ya tenemos fundamentos para presentar proyectos como propuestas de solución. Son propuestas de solución. No decir que con esto vamos a solucionar toda la problemática del municipio, no. Son algunas propuestas. Y esas propuestas van a ser a nivel municipal, pero deben tener la característica de sostenibilidad, o sea, que sea sostenible. De tal manera que tenemos que buscar en alguna fuente qué entendemos por sostenible, qué es sostenible. La intención entonces es tener bien claro cada uno de los conceptos que forman nuestro tema general. Caracterización, ámbito social, ámbito económico, ámbito ambiental, qué vamos a entender por un proyecto, pero hablemos de proyecto municipal y démosle el apellido de que sea un proyecto sostenible. Entonces, para que un proyecto tenga características de sostenibilidad, tenemos que saber qué es sostenible, por favor. Entonces, esas cuestiones son muy claras que nosotros debemos de verificar con mucha precisión. Si se dan cuenta, según tratadistas versados en educación, una de las formas de poder llegar al aprendizaje es que el estudiante, el practicante, en este caso ustedes profesionales que están en el EPS, ubiquen todos sus sentidos al mismo tiempo. Entonces, al escribir, abrir los ojos, escuchar, estamos nosotros en una forma activa en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento. De tal manera que si estamos haciendo nuestras notas, y si ustedes se recuerdan en la charla de ayer, el disertante fue muy contundente y hablar, tengan su cuaderno de notas, escriban. Por supuesto que ahora con la tecnología alguien lo está haciendo desde su computadora, está bien, pero la idea es escribir y dejar claro de lo que estamos hablando en estos momentos. Muy bien, entonces ese es nuestro tema general. Muy bien. Ahora, algo importante es que nosotros pensemos en que tenemos que tener un razonamiento deductivo en el análisis del tema general, un razonamiento deductivo. Bueno, entonces tengo que buscar qué es deducción y qué es razonamiento. Bueno, entonces nosotros vamos a la página 63 del doctor Edilberto Cifuentes. Aquí está la cita de fuente de consulta, dice: la deducción es el razonamiento u operación intelectiva que parte de proposiciones universales para llegar con la elaboración de enunciados a los hechos. Es decir, vamos a ir desde lo general hasta llegar a la realidad. En nuestro caso, y con nuestro tema, vamos a ir, si ustedes quieren,
partiendo de una manera lógica, para poder situar y comprender lo real. Porque nosotros, bien que mal, vamos a tener un acercamiento a la realidad. No podemos decir que vamos a conocer en un 100% la realidad del municipio. No, eso es falso. Pero sí tratemos de acercarnos a la realidad. Vamos a pasar de proposiciones abstractas a proposiciones concretas. O sea, de conceptos abstractos a llegar a hechos de la realidad del municipio. Por ejemplo, si deseo conocer la realidad de la división política del municipio, tengo que tener en mente, tengo que hacer una abstracción y decir qué es división política. Definitivamente no puedo conocer o investigar la realidad de la división política del municipio si no tengo el conocimiento qué es división política. Entonces, la deducción eso nos permite partir de conceptos a llegar a situaciones reales. Eso es. Y precisamente, una de las tareas que tendrá algún grupo es la elaboración de un glosario. Esa va a ser la tarea de un grupo. Y en ese glosario aparecen los conceptos del tema general, de todo el tema general. ¿Qué es ámbito social? ¿Qué es ámbito productivo? ¿Qué es ámbito ambiental? ¿Qué es caracterización? ¿Qué es división política? ¿Qué es una organización? ¿Qué son costumbres y tradiciones? Etcétera. Ahí ese es el marco conceptual. Por eso, con nosotros es importante la elaboración de una herramienta, de un instrumento, y es el glosario. Bien. Y cuando decimos que tiene que haber un razonamiento deductivo, es porque ese razonamiento deductivo vamos a ir de lo general a lo particular, hasta lo singular y hasta donde nosotros podamos llegar, de lo general. Es decir, vamos a partir de lo amplio y poco a poco vamos a ir investigando hasta llegar a lo más mínimo. Y de tal manera que esto nos permite hacer un análisis crítico, un análisis muy minucioso. No vamos a quedar sobre cuestiones superficiales. Por favor, Luis Colindres, levanta la mano. ¿Qué desea? Luis Colindres. Bueno, tal vez así. Diga, Luis, ¿tiene apagado su micrófono? Perdón, licenciado, es que se me activó la muy bien. La manita. No tenga cuidado. Si hay dudas, me llaman. Bueno, entonces vamos de lo general, lo particular y lo singular. Es aquí, miren, apreciables profesionales, de recordar lo siguiente. Muchas veces nosotros nos cuestionamos y decimos lo siguiente, y más alguno de los que están en estos momentos presentes dijo: ¿y para qué sirve el área común? ¿Por qué no eliminar los ciertos cursos? No, cada uno de los cursos que nosotros tenemos dentro de nuestra formación académica nos está dando herramientas de análisis, herramientas de pensar, de razonar. Entonces, en algún curso hablaron ustedes de ese razonamiento, de lo general, lo particular, a lo singular. Y veamos qué sucede con esto. Bueno, aquí está. Razonamiento deductivo. Tomaron notas que lo más general es un tema general y que ese tema general tiene temas específicos y que el tema específico tiene subtemas, que los subtemas tiene variables y podemos tener también subvariables. Pero nosotros debemos ir familiarizándonos con este léxico. Entonces, si salimos de lo general, específico, a los subtemas, la variable,
estamos haciendo razonamiento deductivo en cuanto a cómo está estructurado el tema general del EPS. Este razonamiento nos lleva a lo siguiente y decimos, el tema general se compone de temas específicos. Los temas específicos se componen de subtemas. Los subtemas se componen de variables y las variables se componen de subvariables y si ustedes quieren las subvariables de otras subvariables, según sea lo que se trate. De esa manera entonces llegamos a esto. Vean, partamos de la cuestión teórica, de lo abstracto, el razonamiento. Partimos de lo general, caemos a lo particular y llegamos a lo singular. Vean, general, lo particular, lo singular. Bueno, ahora bien, en el EPS, lo general va a ser el tema general. Lo particular es el tema específico. Es el tema específico. Ese tema específico va a ser el nombre del capítulo. Y el tema específico tiene subtemas. Los subtemas que tendrán variables, etc. Entonces vean ustedes cómo asociamos o relacionamos lo general, lo particular, lo singular. Esa es la estructura que tiene nuestro tema general. Bueno, entonces aquí está el contenido. Por ejemplo, veamos. Tema general, caracterización socioeconómica, ambiental y proyectos municipales sostenibles. Lo general, tema general. Un ejemplo, un tema específico, que es el capítulo 2, se llama ámbito social del municipio. Ámbito social del municipio. El ámbito social del municipio, que es el capítulo 2, se compone de subtemas. Los subtemas son organizaciones, servicios básicos y su infraestructura, las entidades de apoyo, análisis de riesgos, ¿sí? Y cada una de estos subtemas tienen sus variables, y el cual nosotros tenemos que hacer la investigación. Esta presentación la vamos a compartir en la plataforma presentaciones y ahí lo verán ustedes, pero será bueno que vayamos dándole un entendimiento a esto. Pues, así está la estructura. Bien. Ahora bien, por ejemplo, si tenemos subtema organizaciones, las organizaciones subvariables son sociales, culturales, deportivas, ambientales. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a conocer el municipio, estudiar el municipio, vamos a ir a ver las organizaciones sociales que hay en el lugar, las organizaciones culturales, las deportivas, las ambientales, etc. Cuando estemos analizando los servicios básicos y su infraestructura, pensemos en la educación, la salud, el agua, drenajes, etc. Bueno, aquí termina esta pequeña presentación. Ahora bien, vamos a ver, entonces, les damos a ustedes lo que se llama el bosquejo preliminar de temas. El bosquejo de temas. Esto también lo tendrán en la plataforma y aquí ya les entregamos el bosquejo. Aquí está el nombre, el capítulo, su nombre del capítulo. Aquí está. Este es un subtema municipio. El otro subtema es el otro subtema del capítulo es
perdón, primero es departamento, luego municipio. Y ahí van a ver cómo está. Y estamos presentando de cada tema específico sus subtemas. Por ejemplo, antecedentes históricos, localización y extensión, división política y administrativa, clima, etc. Y por favor, lo vean ustedes despacio. Y es de familiarizar. Lo único es que nosotros debemos saber que este es el tema general. Este es tema específico. Departamento es subtema. Municipio es subtema. Y variables, aquí están. Las variables. Son las variables que nosotros podemos ir verificando, ¿verdad? Vale. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí tenemos el capítulo 2. El ámbito social del municipio es el tema específico. Ámbito social, y está en el capítulo 2. Sus subtemas son organizaciones, servicios básicos e infraestructura, entidades de apoyo y análisis de riesgos. Y luego aparecen de los subtemas, aparecen las variables. Aquí están las variables, por favor. Es cuestión de irnos familiarizando. Esta guía lo van a tener, lo tendrán. Por eso en el EPS de una vez entregamos el bosquejo preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque el grupo pudiera agregar algún otro componente que a su juicio vale la pena indicarlo, pero para esto tienen ustedes la asesoría de 3 profesores que estarán con ustedes durante su trabajo de campo y trabajo de gabinete, de dialogar con ellos y todo lo demás. Esto lo tenemos. Aquí pueden ver, está el capítulo 1, que el tema específico capítulo 1, el capítulo 2, el ámbito social del municipio, el capítulo 3, el ámbito productivo del municipio, 4, requerimientos de inversión social y productiva, 5, los proyectos sociales municipales sostenibles, aquí está, aquí son proyectos sociales, y finalmente, en el capítulo 6, un proyecto productivo. Solo que más adelante ustedes ya tienen conocimiento de los diferentes niveles de proyecto. Nosotros lo vamos a hacer en lo más bajito, en lo más simple. Lo vamos a elaborar, a nivel de idea. En su momento se les va a indicar a ustedes qué es a nivel de idea. Entonces, ahí tendrán ustedes esto. Muy bien. Luego, quiero compartirles a ustedes un trabajo de un grupo de estudiantes de procesos anteriores, dado que el seminario no era tan intensivo como ahora. En ese entonces nos dio lugar a formar un instrumento que se llama mapa conceptual, y la propuesta del grupo fue esta. Aquí está, vean ustedes. Así está la estructura del tema. Aquí está el tema general: caracterización socioeconómica, ambiental y proyectos municipales sostenibles. Este tiene sus componentes magnos, aquí están, que son los temas específicos: contexto territorial, ámbito social del municipio, ámbito productivo del municipio, requerimientos de inversión social y productiva, proyectos municipales sociales a nivel de idea y proyecto productivo. Y entonces aquí vean ustedes, aquí está una parte que dice incluye. El tema general incluye los siguientes subtemas: departamento, municipio. El departamento incluye las siguientes variables, ya están las variables acá. El municipio incluye sus variables, aquí están. La organización incluye sus variables, aquí están, etc. Y ahí vamos viendo este gran esqueleto de cómo está organizado. Este instrumento lo vamos a compartir también en las carpetas, para que ustedes
vayan viendo cómo y de qué manera nos organizamos. Vean, toda esta investigación, cuya estructura se expone a través de un mapa conceptual, cuando ya estemos en la realidad, nos vamos a poner de acuerdo. Algunos estudiantes van a trabajar el contexto territorial posiblemente, otros el ámbito social, otros el ámbito productivo. Se distribuyen. Dentro del grupo a alguien le toca el contexto departamental, otros el contexto municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos distribuyendo la carga y por supuesto, como dijo el doctor, no es un trabajo de un grupo simple, no, va a ser de un nosotros el doctor ayer habló de un trabajo en equipo. En el EPS nosotros hablamos de trabajo de grupo, pero es un grupo de trabajo colaborativo. No es un trabajo de grupo simplemente, sino que lo que queremos es que exista integración, sistematización. Tiene que existir mucho diálogo entre los integrantes del grupo, porque la tarea es sacar todo esto para presentar la caracterización del municipio. Este mapa conceptual también lo encontrarán en la carpeta de planificación. Ahí lo encontrarán y les servirá de mucho uso para ustedes si así lo requieren. Bueno. Muy bien. Ya tenemos entonces el plan general, ya lo vimos, y ya estamos más o menos entrando en cómo está conformado el esqueleto de nuestra investigación. Ya tenemos ideas. La cuestión es querernos grabar el tema general, temas específicos, subtemas y variables. Ahí está. Estudiante que logra el dominio de estos conceptos ya tiene 2, 3 pasos adelante. Desafortunadamente, a veces llegamos ya en la elaboración de nuestro informe y a veces uno le dice al estudiante, por favor, mejore los subtemas. Y luego, ¿y cuáles son los subtemas? O mejore tal variable. O a veces, miren, hay que sacar una conclusión del tema específico. Entonces, por favor, vayan haciendo su mapa conceptual, elabórenlo, no importa que lo repitan, pero háganlo y ténganlo a la mano para cualquier tipo de consulta. Ahora bien, para este trabajo necesitamos de una metodología que necesitamos tenerlo a la mano, porque así es, tenemos que tener metodología. Caso contrario, nos perdemos. Entonces, vale la pena hacernos una pregunta. En primer lugar, ¿qué es método? ¿Qué es un método? Porque el EPS necesita de un método, pero en este caso hablamos de un método científico. Posiblemente nosotros no estemos haciendo un trabajo 100% científico, pero tratemos de tomar los elementos del método científico para obtener buenos resultados en nuestro trabajo. Bueno, ¿qué es un método? Es un procedimiento planeado, o sea, es pensado, lo pensamos, hacemos nuestro trabajo de planificación. Aquí es donde reviste importancia que no podemos nosotros hacer investigación si no partimos, por ejemplo, de un plan de investigación. Aquí tenemos que hacer un plan de investigación. Dentro de las tareas, a uno de los grupos le corresponde elaborar el plan de investigación. Ahí en su momento vamos a indicar qué grupo le corresponde. Entonces, tenemos que caer entonces con un procedimiento. Y cuando hablamos de un procedimiento, estamos hablando de que es un
procedimiento es un conjunto de etapas, es un conjunto de fases, son procesos que tenemos nosotros que cumplir como investigador para conocer e interpretar la esencia de las formas de existencia de la realidad social, económica y ambiental del municipio objeto de investigación. Es decir, nosotros vamos a aplicar el método, a hacer un procedimiento planeado que nos permitirá conocer esa realidad, la realidad social, económica y ambiental del municipio, con la finalidad de describirlos. Ahí viene la descripción. Vamos a describir. El tipo de investigación que nosotros aplicaremos se llama tipo de investigación descriptiva, por eso describirlos, de manera sistemática. O sea, lo que nosotros presentaremos en la descripción es un sistema, es algo interconectado, tiene mucha relación interna, ¿sí? No es algo aislado, separado. No es un traje así que no tiene, como diría yo, una secuencia. Y por eso hablamos que además, tiene que ser lógica para proponer opciones de solución. O sea, si tenemos lógica, vamos a decir entonces que nuestra investigación, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Por supuesto que dentro del mismo método dice que no tenemos que ser muy rígidos, muy de una vez. Entonces tenemos que dar cierta flexibilidad. De tal manera entonces que por favor tomen nota que a veces no vamos a ser muy estrictos en el método. Es que esto hay que hacer primero porque así es. No. Se puede avanzar. En razón a eso, nosotros hablemos de una estrategia. Entonces, muchas veces, miren, el método no nos funciona por muy rígido que es, preferible que vayamos a la estrategia. Entonces, anoten ahí y lean en el libro del doctor Edilberto qué es estrategia y qué es método. Es importante que ustedes lo vayan viendo. Entonces, vamos a caer en estrategias. Al fin y al cabo, lo que queremos es proponer opciones de solución, algunas opciones de solución. Que realmente es nuestro valor agregado. Y un valor agregado amplio, porque la esencia de la extensión universitaria, la esencia, además de un proyecto, como diría yo, de una realidad a través de subsanar cierta necesidad, que es un proyecto, por ejemplo, entrega de libros, esa es extensión universitaria. Pero la realidad de la extensión universitaria es cuando ustedes entreguen a las autoridades, a los líderes comunitarios, a los jefes de instituciones del municipio, ese documento escrito. Ahí está la la esencia de la extensión universitaria, porque ahí va mucho trabajo de parte de ustedes, producto de su formación académica, de la unidad de criterios, de una serie de situaciones reales donde estamos hablando de la extensión universitaria. Bueno, ahora, entonces, ¿qué entendemos por metodología? Bueno, si hablamos de método, entonces, ¿qué es metodología para nosotros? Bueno, metodología es un procedimiento planeado. No podemos tomar cualquier procedimiento, si no es planeado, pensado. Y efectivamente, cuando nosotros estamos en los seminarios general, específicos e inductivo, estamos planeando, estamos pensando, estamos indicando qué haremos, ¿verdad? Entonces, es un establecimiento planeado. Entonces, pero también el método es un conjunto de pasos, etapas, fases. Pero todo esto tiene que tener un ordenamiento lógico, sistematizado, nuestra metodología lógico. Y lo interesante es que a través de la metodología que utilicemos, tenemos que buscar objetivos.
nuestra llegada, los objetivos. Esto es muy importante, los objetivos. Si ustedes no tienen claridad cuál es el objetivo del tema general, nos perdemos. ¿Cuál es el objetivo del tema específico? También. ¿Cuál es el objetivo de los subtemas? Tenemos que pensar en objetivos, Pero también la metodología requiere tareas. Y una tarea que requiere conocimientos, habilidades, instrumentos o herramientas. Y cuando hablamos de conocimiento, habilidades e instrumentos, estamos hablando de técnicas. Entonces, apreciables profesionales de este seminario, ustedes tienen que empoderarse de técnicas. Técnicas que en alguna medida las han venido fortaleciendo en el transcurrir de su formación académica, pero también en su vida diaria, las técnicas. Y verán ustedes a qué técnicas nos referimos. Bueno, de esa cuenta entonces caemos a la metodología del EPS. ¿Cuál sería la metodología? ¿Cuáles van a ser esos pasos? ¿Cuáles serán esos pasos? Bueno, el primer paso es la planificación. Vamos a planificar. Definitivamente tenemos que hacer para que sea un proceso planeado, sistematizado. La planificación, entonces, ¿en dónde se da? Se da en la etapa preparatoria. ¿Y cuál es la etapa preparatoria del EPS? Los 3 seminarios. Seminario general, seminario específico y seminario inducción. Durante esos 3 seminarios, nosotros estamos planificando. Bueno, pero para poder planificar necesitamos de técnica. ¿Y la técnica qué necesita? Conocimiento, habilidades e instrumentos o herramientas. Eso es lo que necesitamos para hacer la técnica de la planificación. Una vez nosotros hemos planificado, manos a la obra. Vamos a la recopilación de información, a la recopilación de datos. Y la recopilación necesita técnicas de recopilación de datos. La técnica, por ejemplo, en términos generales en el EPS tenemos técnicas de investigación documental y técnicas de investigación de campo. Las técnicas de investigación de campo, por ejemplo, está la observación, está la entrevista, está la encuesta, por ejemplo, está el censo. Son técnicas que se hacen cuando estamos en un estricto sentido de un EPS, no tanto virtual, sino que presencial. Entonces, vamos a esas técnicas de campo. Y técnicas de investigación documental. Ahí ustedes consultan los libros, están las lecturas, la búsqueda de información a través de fuentes, podría ser incluso electrónicas, consultas de bibliotecas, etcétera, etcétera. Las técnicas de investigación documental, búsqueda de datos en forma de documentos. El doctor habló ayer de la posibilidad de ustedes de contactar con personas de avanzada edad del municipio. Muy bien. ¿Ahí qué tendríamos que hacer? Hacer una entrevista. Es una entrevista y obtener información directamente de la fuente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esto. La clasificación. Esto es importante, fíjense. La clasificación. En este paso de la metodología del EPS es cuando ustedes, producto de su planificación, tienen cuadros de vaciado, se llama esto. Cuadros de vaciado o plan de tabulación. Tienen mapas de vaciado, tienen gráficas de vaciado. O sea, la información que hemos reunido
la vamos a clasificar. La vamos a clasificar. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Y decimos, bueno, esta información la vamos a clasificar y la vamos a presentar en un texto. Ah, no. Esta información es mejor que vaya en tal cuadro de vaciado, etcétera, tabla, etcétera. Entonces ahí estamos clasificando la información. Hecha la clasificación, procedemos con la presentación. La presentación. Es importante. ¿Cómo nosotros podemos presentar la información, los datos que tenemos? Lo podemos presentar primero a través de textos. A través de texto. Un relato breve, estamos presentando la información. También se puede presentar la información a través de tablas o matrices. Es correcto, tablas o matrices es correcto. Asimismo, la presentación se puede hacer a través de cuadros. Hay cuadros. Podemos presentar la información a través de mapas, a través de gráficas, etcétera. ¿Cómo vamos a presentarla en la información? Por supuesto, para elaborar un cuadro es uso de una técnica, la técnica de la presentación, las características. En las guías y con el asesoramiento de sus docentes de cabecera, ustedes van a ver las características que debe reunir un cuadro, por ejemplo. ¿Qué elementos tiene un cuadro? Eso es muy importante, la presentación de datos. Terminado la presentación de datos, procedemos al análisis. El análisis. Bueno, entonces ahí sí empezamos ya a ver el contenido del cuadro, del mapa, etcétera. Y análisis no significa repetir lo que tiene el cuadro, los elementos que tiene el cuerpo del cuadro, el contenido del cuadro, sino que el análisis viene producto de hacer cuestionamientos de lo que estoy viendo. Por ejemplo, tengo un cuadro a la vista y digo, bueno, ¿cuál es el dato que más se repite? ¿Cuál es el dato que no aparece? Puedo preguntar estos datos a qué se comparan, hacer comparaciones. ¿Cómo está este dato en un contexto mayor o cómo está este dato en un contexto menor? En nuestro caso, por ejemplo, que vamos a trabajar el ámbito rural y urbano del municipio, vean ustedes, estamos hablando, por ejemplo, de la cobertura de la educación o de la cobertura de la salud del municipio. Analizamos si, por ejemplo, comparamos la información desde el punto de vista del sexo. ¿Qué acceso tienen los hombres comparado a las mujeres en el municipio? Podemos hacer la comparación por área geográfica, urbano y rural. Podemos hacer la comparación por edades. Es decir, ahí ya estamos haciendo el análisis. Y análisis es tener el todo y descomponerlo en partes para ir viendo sus particularidades. Y el análisis entonces nos permite ir transitando de lo general, lo particular, la comparación, la inferencia, etc. En su momento va a haber un trabajo de cómo analizar. Eso es interesante. Luego, la interpretación. Ya tengo el análisis, ya tengo ahí mis preguntitas. Esa interpretación es una síntesis, o sea, la síntesis. Por eso que en el proceso de la investigación científica dice que no puede haber análisis sin síntesis y no puede haber síntesis sin análisis. Es algo dialéctico. Entonces ahí tenemos que interpretar, darle lujo a nuestra situación, ¿verdad? Y finalmente, la redacción es plasmar todo lo que hemos hecho en el documento. Y en nuestro EPS vamos a presentar 2 documentos redactados técnicamente desde el punto de vista de la academia. Un informe colectivo donde
está la participación de todos, de acuerdo al bosquejo general de temas, y tendríamos un informe individual, ya el personal del grupo tiene que ir ese texto. Para entregar el informe, por supuesto, hay algunos instrumentos de orientación, porque el EPS lo va indicando y ustedes traten de darle el seguimiento del mismo para que la redacción sea muy favorable. Pensemos que esa redacción debe ir en función a qué sector poblacional estoy enviando el mensaje. Seguramente estoy pensando en las personas de la comunidad. Entonces, en la redacción hay un grupo de ustedes que tomará el tema de la redacción. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que la redacción tiene principios. Por ejemplo, el principio de la precisión. Bueno, cuando redactemos, seamos precisos. Decir las cosas como son, con precisión. Pero también es necesario tener otra característica, que es la sencillez. O sea, escribir con palabras sencillas, con palabras entendibles, con palabras no ambiguas, de tal manera que el lector tenga el conocimiento de lo que nosotros estamos, asimile, mejor dicho, el conocimiento de nuestro informe. Tiene que tener también variedad. Y cuando hablamos de variedad, nosotros generalmente a este nivel, con raras excepciones, tenemos grandes dificultades en redactar, porque no ha sido una práctica. Y ahí, de tal manera que posiblemente ustedes tengan el conocimiento, las ideas, pero por falta de habilidad para escribir, la redacción es toda una técnica. O sea, la redacción es una técnica. Tenemos que tener el conocimiento, la habilidad y los instrumentos. Recomendamos, apreciables seminaristas, que ustedes adquieran un libro de redacción. Hay bastantes de diferentes autores en las librerías y vean ustedes allí cuándo se utiliza punto y aparte, cuándo van dos puntos, cuándo van puntos suspensivos, cuándo va el punto y coma, el uso de la tilde, el uso de las comillas, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer esto. Caso contrario, vamos a tener problemas. Y en la misma redacción del documento tenemos que ser éticamente responsables. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos tomando ideas de otra persona o de otro libro, tenemos que presentar la cita de la fuente consultada de acuerdo a normas APA. Entonces ahí es donde necesitamos hacer esto. Ahora ustedes me dirán, ¿y es necesario entonces ir saltando uno por uno y por uno por uno? No. Tiene la característica de ser flexible, Y se van a dar cuenta que en el análisis, ya estamos en el análisis y nos hace falta datos para dar ese componente del análisis. En razón a eso, entonces, necesitamos planificar y hacer una recopilación de datos, clasificarlo y presentarlo para complementar el análisis. Entonces, regresamos. No es algo rígido, es cambiante de acuerdo a la naturaleza, pero en esencia son los pasos que tenemos que cumplir. Dicho entonces de esta manera, vean ustedes, si nosotros en teoría tenemos las fases del método científico, está la indagación cuando nos preguntamos. Y aquí recuerden las palabras del doctor en la conferencia de ayer, cuando dijo, la investigación es la búsqueda de datos. Pero para buscar datos tenemos que utilizar pronombres interrogativos, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el por qué, el para qué, etcétera, etcétera. Los pronombres interrogativos para nosotros poder
indagar, la fase indagatoria. Luego, la otra fase es la parte demostrativa, y aquí vamos a aclarar. Aquí fundamentalmente cuando hablamos de la fase demostrativa vamos a demostrar la validez, si ustedes quieren, de nuestra hipótesis. Pero, escuchen bien, en virtud de que nuestro trabajo es de tipo de investigación descriptiva, en nuestro caso no vamos a plantear hipótesis, no vamos a demostrar hipótesis, porque nuestro trabajo es de tipo descriptivo. Y en la investigación descriptiva no hay hipótesis. Por esa razón, en nuestro plan general no van a aparecer hipótesis. Y es que, vean, la investigación, por el tipo de investigación, por su alcance, puede ser descriptivo, explicativo o experimental. Nosotros estamos en lo descriptivo. No hay hipótesis. En lo explicativo sí hay planteamiento de hipótesis. En la etapa de la investigación experimental también hay planteamiento de hipótesis. Esa es la diferencia. Nosotros no presentamos hipótesis, no vamos a demostrar hipótesis, pero sí vamos a cumplir algo y más adelante lo veamos en la etapa demostrativa. Y la etapa expositiva, estamos ya hablando directamente a entregar nuestros resultados a través de nuestros informes colectivo e individual. Entonces nosotros, en alguna medida, lo que estamos haciendo es tratando de acercarnos al método científico. Y algo interesante, no sé si escucharon ustedes, y si no lo repito, que la investigación descriptiva es la base de una investigación científica en el estricto sentido. No puede haber, dice el autor, una investigación científica si antes no se dio la investigación descriptiva. Entonces, ¿cuál va a ser realmente la esencia de nuestra extensión universitaria? Entregar al municipio un informe de tipo descriptivo para que ese informe sea base para otros autores y que lo eleven sean elementos para una investigación eminentemente científica. Esa es la gran fortaleza de nuestro tema, que nosotros estamos aportando a la comunidad un documento base, la expositiva. La fase expositiva del método científico dice, bueno, la exposición puede ser de manera escrita y de manera verbal. Informarles a ustedes que en épocas de no pandemia, los estudiantes tenían la oportunidad de hacer presentar el informe de manera expositiva, escrita, pero también lo hacían de manera verbal, oral. ¿Y en qué sentido? Bueno, se presentaban a la comunidad, reunían al consejo municipal, a los líderes comunitarios, a los jefes de instituciones, etcétera, periodistas del lugar, etcétera, y frente al grupo exponían los resultados de la investigación. Entonces se da la fase de preguntas y respuestas. Eso es muy interesante. Posiblemente, no sé qué orientación tendremos de la coordinación general. Si bien es cierto, no lo vamos a hacer de manera oral, pero sí lo podemos hacer de manera virtual. Es decir, desde la ciudad capital, a través de uso de algún medio, convocar a la comunidad y la comunidad vía uso de internet, nosotros presentamos los resultados. Es decir, si realmente queremos hacer un trabajo científico, un método científico, transitar por la indagación, la demostración y la expositiva. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros correlacionamos las fases del método científico con las etapas del EPS? Ya quedamos que el EPS tiene 3 etapas fundamentales: la preparatoria o planificación, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. Aquí están las 3 etapas, ¿ven?
Muy bien. Quiere decir que en la fase indagatoria, nosotros estamos en la parte preparatoria o planificación a través de los 3 seminarios y hacemos trabajo de campo. Aquí está la parte indagatoria. Ahora, en el trabajo de gabinete está la fase demostrativa y la fase expositiva. Muy bien. Ahora, la metodología vista aquí, lo trasladamos a nuestro cuadro resumen o tabla resumen. Enfoque metodológico, nuestro enfoque metodológico. Seguramente que en la etapa preparatoria, o sea, en los seminarios, nosotros estamos en el planeamiento, la planificación. Aquí estamos en la planificación del proceso. ¿Qué hacemos en la planificación? Bueno, resultados. Elaboramos, por ejemplo, un plan de investigación en el seminario general. Vamos a dejar un glosario. Dejaríamos algunos compendios. Y están las tareas que ustedes presentarán. Ahí están las tareas. Ahí verán ustedes las tareas. Todo esto, lo que vamos a hacer en diferentes tareas, estamos en el planeamiento o planificación del proceso. Y cuando decimos de campo, se les habló de que tienen que utilizar 300 horas para esto. Tienen que hacer la recopilación, la clasificación y la presentación de datos. Quiere decir que en el trabajo de campo, si vamos al estricto sentido del método científico, tenemos que dar cuentas. Aquí están los datos recopilados. Los tenemos clasificados y lo estamos presentando. ¿A través de qué? A través de cuadros, de gráficas, de textos, de mapas, etcétera, etcétera, presentando. Esa presentación de diferentes instrumentos es lo que nosotros decimos la presentación de la información. La presentación de la información. De tal manera que cuando ya regresemos de nuestro trabajo de campo, vamos al trabajo de gabinete. Y en el trabajo de gabinete es donde haremos el análisis, la interpretación, la redacción. ¿Y qué más tendría después de la redacción? La exposición. La exposición de los resultados, que es la redacción, aquí ven, la redacción, la exposición. Esto es en sí lo que es la metodología que nosotros aplicaremos. Estas diapositivas las encontrarán en las presentaciones para que ustedes lo vayan consultando, le van dando el uso correcto y le tengan ese sabor, ese trabajo de entrega de parte de ustedes. En razón a esto, vamos a ser muy puntuales, vamos a dar la palabra a algunos si tienen dudas, con mucho gusto. También me acompañan mis apreciables compañeros de comisión, la licenciada Karin, la licenciada Vilma, el licenciado Edgar Ricardo y el licenciado Joel Icuté. Todos somos profesores porque lo que estamos haciendo realmente es un profesorado, es exactamente, es el hacer la didáctica, ¿sí? Y con ustedes tratan de nosotros aprender, pero nosotros también tenemos que aprender. Y lo más interesante ahora, a veces tenemos que desaprender, es decir, quitar lo malo y adquirir nuevos conocimientos. Ahí va la situación. ¿Preguntas, honorable colectivo? Y profesores, si me quieren ayudar por algo que dejé pendiente, bienvenido al aporte. Muy buenas noches, apreciado maestro Genaro. Ahí tenemos. Qué gusto saludarlos, estimados estudiantes. Les informo que a partir de mañana se les estará enviando el listado de asistencia y al final deben escribir un párrafo de acuerdo a la capacitación que se les esté brindando. Eso con el objetivo de ejercitar ya esa parte de redacción
para que lo tomen en cuenta. Para la asistencia de hoy, no se preocupen, no se va a tomar en cuenta esa parte. Muchas gracias. Gracias, Lick. Walter Haroldo López ha levantado la mano. Diga, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues interesante el tema, licenciado, ¿verdad? Esperemos que lo desarrollemos de la mejor forma en los grupos. Solo yo tengo una duda. Sí. De los grupos, cada uno va a tener un municipio a su cargo. Exactamente. Ya lo vamos a presentar y lo encuentran en la carpeta planificación. Ingresan ahí y ahí lo encontrarán. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, licenciado. Y solo con una consulta, mañana no hay clase sábado. No, eso ya queda al trabajo de ustedes porque la tarea ya es de trabajar de manera muy organizada. Hay que trabajar, mire, cuando un paciente está en el intensivo, ¿qué le pasa? Le dan oxígeno, le dan esto, que dan el otro y todo, ¿va? Es un trabajo rápido. Mire, eso de ser intensivo no es por maldad, sino que es para abreviar tiempos. El objetivo es que ustedes se gradúen en el menor tiempo posible. Eso es. Y eso es, pero bien hecho las cosas, por supuesto, ¿va? Entonces, para eso tenemos que dar también permiso a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, de tal manera que en sábados, domingos, etcétera, a trabajar. Esa es la idea. Gracias. Muy bien. Hamilton Marroquín, ¿tiene la palabra? Buenas noches, licenciado, con una pregunta, ¿verdad? Sí, al ver el bosquejo preliminar de temas que usted presentó, sí. Me hago el siguiente cuestionamiento, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en lo que es la variable población, que es la que yo me puse a ver, ¿verdad? Ajá. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es el censo que tendríamos que tomar de base según las directrices que ustedes nos proporcionen? Porque, por ejemplo, en los censos poblacionales tenemos el censo del año 2002, que era uno que se había tomado de base. Sin embargo, pues creo que acá en Guatemala en el año 2018 se quiso realizar un intento de censo, ¿verdad? Que está colocado como año 2018. Sin embargo, muchas personas externas pues mencionan que el censo del año 2018 es un completo desastre, ¿verdad? Entonces, según las recomendaciones que ustedes nos puedan indicar, ¿cuál sería el que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Para la variable población. Muy buena pregunta, Hamilton. Efectivamente, nosotros vamos a tomar como base el censo 2002 y 2018. La razón es que es por el momento como la fuente de consulta oficial que hay. No hay otra manera de confirmar esto. De tal manera que como nuestra investigación es documental, nos vamos a fundamentar en documentos que podrían existir. Sin embargo, Hamilton, a veces en el interno del municipio, centro de salud, Ministerio de Educación o alguna institución pudo haber hecho algún censo que se acerque a la realidad y eso habría que consultarlo. Y por supuesto sería de compararlo con los datos del 2018. Entonces, derivado de que no hacemos un trabajo de campo estrictamente, no podemos decir cómo está la situación del 2018, pero sí usted tiene bastante razón y hay una serie de cuestionamientos, que la metodología no fue así, etcétera. Y bueno, y el INE tendrá razones por qué, pero en nuestro caso, por cuestión de trabajo, sí nos vamos a basar en ambos censos. Y de ahí vamos a hacer nuestra propia proyección, vamos a hacer datos proyectados. Incluso los datos proyectados del INE tiene cierta duda, porque de todos modos es un dato estimado. Entonces nosotros podemos hacer un cálculo ya proyectado como el EPS como parte de la extensión universitaria, como realmente sancarlistas que somos. Podemos decir, según el INE, su población proyectada es tanto. Sin embargo, según proyección propia, la población debe ser esto así, ¿verdad? Entonces, no sé si Hamilton queda satisfecho, que por el momento querramos
estemos de acuerdo o no, vamos a tomar de base Censo 2002 y Censo 2018. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Licenciado. Sí. ¿Sabe cuándo pudiéramos nosotros hacer algo diferente? Si estuviéramos haciendo una investigación tipo explicativo, donde nosotros queremos indicar que el censo 2018 no está reflejando la realidad. Entonces, nosotros tendríamos que aplicar algún tipo de metodología, posiblemente hacer otro censo, pero no estamos en condiciones económicas ni de tiempo para presentarlo. Muy bien. Dora Barrientos y José Ramos. Buenas noches, maestro Genaro, Sí. profesores, asesores, compañeros. Yo tengo una consulta en relación a las citas bibliográficas que se van a hacer de cada uno de estos temas del bosquejo preliminar. No sé si existe alguna limitación en las fechas en las cuales se haga consulta de los libros para las definiciones correspondientes, de algún periodo en específico límite para poder hacerlo. No, hay libertad, siempre y cuando estemos enfocados en normas APA. En normas APA, ahí nos puede dar esto. Mientras más información, mientras más datos presentamos, la calidad de la caracterización aumenta, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a citar, si fue del 2017, tenemos que respetar esa fuente. Si es del 2019, tanto, pero tratemos de hacerlo más cercano a la realidad. Por eso, cuando hablamos del tema inicial, donde vamos a partir de conocimientos abstractos para llegar a la realidad, pero es una realidad que no vamos a decir, es que así es. Tiene ciertos rasgos, pero tratemos de llegar hasta donde sea posible. ¿Estamos bien? Entendido, maestro. Muchas gracias. José Ramos, por favor. Muy buenas noches, maestro. Mi consulta es enfocada directamente adelantándome un poco al tiempo con el tema del examen del día viernes 10 de junio. Estaba revisando el plan de seminario general y en la parte de observaciones, pues leo la indicación que dice investigación científica. Entonces, únicamente yo quisiera como que aclarar esa parte para poder desorganizarme bien con mi tiempo y poder atender las necesidades del grupo y así también poder estudiar adecuadamente para poder pasar cada una de las fases, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Sí, ahí usted lo que tiene que hacer es, primero, saber qué es investigación científica. De hecho, en la presentación que estuve haciendo, estaba ya enfocando algunas partes de lo que es la investigación científica. Entonces, ¿qué es la investigación científica? ¿Cuáles son sus características? O sea, ¿qué características? Preguntarnos, ahí vienen algunas preguntas, por ejemplo, los pasos de la investigación científica, etcétera. Usted tenga, digamos, una idea, algo interesante, y quiero que lo tomen en cuenta. Los miembros de la comisión de profesores tomamos la evaluación, no lo vayan a tomar como que fuera algo memorístico, una prueba memorística. No. En la evaluación, ustedes van a tener la oportunidad de leer libros, no libros, sino algún texto, donde ejerzan la lectura comprensiva y luego sobre esa base hacer un tipo de cuestionamiento y verán ustedes que aquel que tuvo lecturas preliminares le va a ser fácil responder porque es de tipo de análisis, es una lectura muy comprensiva, ¿sí? Entonces, para no perder la línea, José, lo que pretendemos es que usted evidencie que sí tiene conocimientos lejanos o cercanos de lo que es la investigación científica. De acuerdo. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, por favor, ahí estamos. José Castellanos. Buenas noches. Solo una consulta. ¿Qué versión de normas APA vamos a manejar?
Ahí está ya en biblioteca. Ahí lo tenemos, ahí lo puede consultar. Y Gracias. Entregando ahí, por favor, sí, no tenga pena. ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? ¿No hay más preguntas, profesores? ¿Algo que no quedó claro? Licenciado, disculpe la pregunta. O sea que el libro del doctor Cifuentes solo va a ser de apoyo. No, ahí puede ver usted tema sobre el método científico. O sea, sus lecturas. Las lecturas que ustedes tienen que saber, por ejemplo, aquí tengo el libro a la mano. Por ejemplo, usted encuentra ahí, por ejemplo, ¿qué es el tema? ¿Qué tienes que considerar para la delimitación del tema? El conocimiento científico, el conocimiento social. Todas esas lecturas que ustedes pueden tener ahí, de hecho, cuando venga la evaluación, ustedes ya tienen, en tal libro está, y es leerlo, analizarlo y presentar nuestras respuestas. Pero no vayamos tanto a ser evaluados, no, que nosotros de poderlo tener a la mano para completar. Y vaya, si no, ustedes silenciado. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento, si tengo el conocimiento, ¿qué es conocimiento empírico? ¿Qué es conocimiento académico? ¿Y qué es conocimiento científico? Yo me puedo ubicar. ¿Será que el informe que yo estoy presentando lleva conocimiento empírico o un conocimiento académico, o de repente es un conocimiento científico? Pero para eso tengo que saberlo, y en este libro aquí lo encuentran. O sea, el libro va a ser de consulta durante todo. Lo hemos seleccionado porque tiene una serie de fortalezas. Por ejemplo, a los que tienen algunas tareas que se les va a asignar a cada uno de los grupos, van a elaborar ensayos. ¿Y qué es un ensayo? Aquí encuentran qué es un ensayo, para que de esa manera más o menos realicen su trabajo. En consecuencia, el libro no lo vamos a adquirir por así, lo tenemos que utilizarlo en su momento, consultando, no para memorizarlo, sino como una fuente de consulta, ¿verdad? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es teoría? ¿Qué es deducción? ¿Qué es inducción? ¿Qué es causa? ¿Qué es método científico? ¿Qué es método? ¿Qué es explicación? ¿Qué es deducción, inducción? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una explicación? Etcétera. Si se dio cuenta, durante mi disertación y la disertación del doctor, de la charla, sí, hablaron de muchas cuestiones. Entonces, tenemos dudas, aquí podemos consultar. ¿De acuerdo? Okay. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está Alex Hernán Álvarez y María del Carmen. Vamos a ver primero, Alex. Licenciado, muy buenas noches. Entonces, solo con el tema de la confusión que había, que para el próximo viernes había que también leer, el examen iba a ser también sobre el reglamento del EPS, entonces no va a ser sobre el EPS, sino solo sobre la... Exacto. Científica. Una lectura del reglamento ya lo tienen también ahí en la biblioteca de la plataforma, ahí lo encuentran. Bueno, entonces, el reglamento del EPS y la investigación científica, el tema de la investigación científica. Ahí están. Busque, ingrese a las diferentes carpetas, y ahí lo encontrará, y el día en que se va a evaluar, puede tener a la mano el libro, puede tener el reglamento ahí. Incluso ahí hay otro libro que se llama Metodología de la Investigación, de César Bernal. Es un libro muy útil, nosotros lo recomendamos. Pero pueden tener el libro del área común, el de Piloña.
Pueden tener a Sampieri. Es decir, hagan uso de su literatura. No vamos ¿Cómo? Hagan uso de la literatura disponible. Bueno, gracias, licenciado. ¿Cómo dijo que se llama este libro de César Bernal? ¿Cómo dijo es el nombre? Ahí lo encuentra en la biblioteca. Ahí lo tienen. Sí, ahí lo tienen. Es cuestión de sacarlo y lo encuentra. Está en PDF. Bueno. Gracias, licenciado. Muy bien. Buenas noches, doctor. Sí, era la misma pregunta que tenía el compañero. Si el viernes iba a ser de los dos temas el examen, ¿verdad? Sí. Tanto del método científico como el... Leer, ¿verdad? Esa es la idea, ¿va? Por favor. Está bien, muy bien. Pero no es de memoria, por favor. Quítese en la mente de la memoria. No. Por supuesto tienen que tener memoria más o menos dónde leyeron tal cosa, ¿va? Sí, gracias. A que le digan uno, preséntese con todos los libros, puede llevar una docena de libros, pero si no lo han leído, ahí se pierde. ¿Ya? Muy bien, gracias, Rico. Por nada. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, a partir de este momento nos desligamos, únicamente se quedarían los estudiantes que tengan algún problema y los demás ya están organizados en grupo, los felicitamos, ya tienen su coordinador, ya tienen el medio de cómo se van a comunicar entre miembros del grupo, se ponen de acuerdo con sus profesores de sección, etc. Ahorita es ya trabajar por sección, por grupo, que es poner un contacto ya inicial, ya los profesores lo saben, para tomar directrices y no, algo interesante, las estrategias que utilizará cada profesor va a ser diferente, es decir, o a veces va a ser casi igual, pero cada profesor con su grupo se pondrán de acuerdo para obtener los mejores resultados. Esa es la mejor intención que tenemos para que realmente estemos en sintonía en relación a eso. No hay más preguntas, entonces yo les agradezco. Lo importante es haberme regalado su fina atención. Ahí estamos. Y esperamos que lo explicado así a grosso modo llene el objetivo de darle un acercamiento a los estimados profesionales de la investigación para que tengan elementos para poder dialogar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, maestro. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciados. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, José. Buenas noches. Feliz noche. Feliz Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Juan José. Hay 37 estudiantes. Me imagino que son los que tienen dificultades.